La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de la mirada de las series, los documentales, las películas que abordamos cada semana aquí junto a Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, hoy más que nunca. Nevenka era el pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente machista. La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella. Con un extraordinario trabajo, y le hemos pedido a Ana que no podíamos, dado que contamos todas las semanas con esta conversación, que no podíamos omitirlo, dejarlo de lado, en el que Ana Pastor ha estado muy involucrada. Netflix estrena Nevenka, es una serie producida por Neutral que nos recuerda que el Me Too es una explosión reciente, pero que el estigma y el silencio son muy antiguos, decían en el diario.es, porque es sobre el caso Nevenka. Ana, uno de los trabajos, dices uno de los mejores trabajos en los que has participado, ¿no? Desde luego creo que es lo mejor que voy a hacer. Creo que va a ser muy difícil superar tantas cosas importantes que resumen este trabajo, por ella sobre todo, por Nevenka, por lo que supone, porque fue la pionera del Me Too cuando no sabíamos qué era el Me Too, cuando no sabíamos verbalizar no es no. Ella hace 20 años en una ciudad como Ponferrada, en una España como la de hace 20 años, hizo algo más que valiente, heroico, que es denunciar a su propio jefe, un hombre muy poderoso que era entonces el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, y muchas cosas han cambiado para mejor, ahora lo comentaremos, pero desde luego hacerlo en aquella época era prácticamente imposible y ella lo hizo, y a pesar de lo cual, y aunque ganó el juicio y la sentencia fue ratificada en todas las instancias y ella es la víctima de un acoso sexual, se tuvo que ir de España y él siguió y sigue en Ponferrada, y creo que eso también es bueno contarlo para la gente que no lo recuerde y para la gente que no lo sepa, seguramente la gente joven. En efecto, también se convirtió en todo un espejo en el que se podía mirar la sociedad, un espejo que además no nos devolvía una imagen muy esperanzadora sobre la sociedad española, porque hubo muchísima gente, muchos poderes fácticos, muchos medios de comunicación, pero no solo, muchísima gente que se puso del lado del alcalde entonces de Ponferrada, ¿verdad? Sí, de hecho tú y yo, ¿tú recuerdas dónde estabas en aquel día de aquella rueda de prensa que ella da precisamente en un mes de marzo? Yo recuerdo perfectamente que estaba en la SER, recuerdo que además esa rueda de prensa fue por la mañana, así arranca el documental, con esa misma imagen de una Nevenka con 20 y pocos años dando esa rueda de prensa y contando públicamente que después de muchos meses de un infierno personal se decidía contar que le iba a denunciar por acoso sexual al alcalde, y muchos se pusieron de perfil, que es algo que se repite muchas veces en las pautas del acoso sexual. Muchos medios participaron de la cacería contra ella, muchos, y hubo algunos, y en este caso es bueno recordarlo, aquella cadena SER sí que se puso y se ha demostrado ahora en el lado correcto de la historia, ¿no? Y yo creo que todo eso es un buen espejo, como tú decías, esas 3.000 personas que salen a la calle a manifestarse en favor del acosador, y muy poquitas personas, mujeres, 300 salieron a manifestarse en favor de ella. Es un espejo que nos devuelve a aquella España y que yo creo que hoy siguen ocurriendo cosas, pero que hemos mejorado porque la condena social a la que ella se la sometió entonces ahora es difícil. Ella emprendió una batalla titánica contra los grandes poderes fácticos, reivindicando la condición de víctima en una situación en la que España todavía no tenía la mirada tan sensibilizada como la tiene hoy. Y fíjate que nos queda territorio por
por recorrer, pero aquella batalla fue durísima. ¿Cómo os planteasteis hacer un documental sobre esto? Llevar esto, porque se hacen muchos productos, es verdad que lo hemos visto muchas veces en ocasiones fuera, pero aquí en España no habíamos visto una aproximación así. ¿Por qué llevar esto a la pantalla? ¿Por qué hacer un documental? Pues es una mezcla de cosas. Efectivamente, muchas veces, y aquí hemos comentado algunos de esos documentales sobre Lorena Bobbitt, sobre Strauss-Kahn, sobre el Me Too de Hollywood. En España nunca se había hecho algo así. Yo tuve la suerte y soy muy afortunada en la vida de haberla conocido a Nevenka hace muchísimos años y, bueno, siempre me ha parecido que su historia debía ser contada para darle las gracias por lo que hizo, ¿no? A eso le sumamos todo lo que ocurrió en el 8 de marzo, el primer gran 8 de marzo y el propio Me Too. Ella y yo decíamos, ¿cómo es posible que en España no haya hombres acosadores, hombres con poder que hayan hecho lo mismo que le ha pasado a ella, ¿no? Existen, pero no se han contado de la misma manera que se ha contado fuera, ¿no? Y también para mí era muy importante que ella sintiera, y todo el equipo de Neutral teníamos claro que los tiempos los iba a marcar ella. Cuando ella estuviera preparada para contar su historia, lo iba a hacer, ¿no? Y después de un proceso de muchos años, pues hace 3 decidió hacerlo. Terminamos justo de grabar cuando empezó la pandemia, hace un año. Y la verdad es que ha sido increíble vivir con ella todo este tiempo porque está recibiendo mucho cariño merecido que no recibió en su día. A ver, entonces ha sido un trabajo bastante largo, ¿no? Sí, sobre todo por eso, porque ella tiene una cicatriz de aquella herida que le hizo Ismael Álvarez que no se cura fácilmente, pero la herida peor probablemente es la soledad social, ¿no? La condena que él tuvo no fue muy elevada, de hecho pudo volverse a presentar a las elecciones y la indemnización, que no la paga él, la pagábamos todos, el Estado, era bastante baja. Pero para ella lo más doloroso era la soledad social, ¿no? Pensar que tenía que irse de su propio país con la mirada baja y que él iba a seguir en el mismo lugar de siempre, ¿no? Y eso ha cambiado, pero todo ese proceso y esa paz que ella ahora es madre, tiene niños, es una economista fantástica y tiene un trabajo estupendo, pero todo ese trabajo ha costado muchos años, ¿no? Y contarlo también. Hay momentos en el documental que ella se rompe y nosotros no queremos que siga. Lo contamos con el archivo, con cómo lo relato delante de los jueces, pero no hemos querido forzar ni mucho menos porque los tiempos los marcaba ella. Ella se tuvo que enfrentar a aquel periplo tan terrible. Su vida ahora, claro, aquello condicionó todo. Decía, se tuvo que marchar de España. Condicionó todo, toda su existencia. Se tuvo que marchar de España. Hubo gente que se encargó de que se le cerraran puertas laborales para condenarla socialmente, y por eso es una de las razones por las que se tuvo que ir, porque no conseguía encontrar trabajo y ha rehecho su vida. O sea que también yo creo que el documental te hace esa enseñanza también, ¿no? Que ha sido muy duro el camino, pero que ella lo ha conseguido, ¿no? Hay una frase del documental que yo creo que resume todo, que dice: si no hubiera denunciado me habría muerto. Y ella hace un alegato en favor de no silenciar estas historias. De hecho, el documental en inglés se llama Nevenka Breaking the Silence, por muchas razones, porque por primera vez habla en 20 años y porque romper ese silencio para ella ha sido liberador hace 20 años y también ahora, ¿no? Y ha tenido muchísimas propuestas con dinero sobre la mesa para hablar y para callarse. Nunca las ha aceptado. Este documental lo ha hecho, por supuesto, sin cobrar, con el ánimo de que en 190 países que ya se puede ver el documental, cualquier mujer o cualquier persona que quiera aproximarse a su historia o que haya vivido algo parecido lo va a poder hacer. Yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Ponferrada. Nevenka Fernández fue la pionera del Me Too, o del yo también, ¿no? O del cuéntalo. Yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto. Allí, en aquel caso, vimos una fotografía del estado de la justicia y de la mirada tan sesgada de la justicia cuando tiene que abordar estas materias. Vimos a un fiscal del caso interrogando a Nevenka casi como si fuera la culpable, hasta el punto de que el juez le tuvo que llamar la atención, el presidente del tribunal le tuvo que advertir que estaba hablando con una testigo, no con una acusada, ¿no? Con una testigo, con una víctima, ¿no? Ese fiscal fue apartado del caso. Aquel fiscal le decía: si tú fueras una cajera del Mercadona a la que le tocan el culo y se tiene que aguantar porque tiene hijos, lo entenderíamos, pero tú, que eres una concejal de Hacienda, una chica preparada. Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Como estableciendo
diferencias, ¿no? Entre las mujeres acosadas con carrera, las mujeres acosadas sin carrera. Ya todos sabemos que eso no existe, que no es una distinción que se pueda hacer. Pero claro, ella en el juicio, y lo vamos a ver en el documental, llora amargamente. Entonces es tan brutal el acoso del fiscal que efectivamente le llaman la atención y termina apartado del caso, ¿no? Y bueno, es un retrato, como tú decías, de la España de esa época, y es un retrato también de cómo se entendía entonces el feminismo de manera muy minoritaria, de cómo hubo mucha gente cobarde, de cómo los casos de acoso ocurren no solo porque los acosadores existen, sino porque sus entornos lo permiten y lo silencian, intentan que las víctimas no digan nada. Y luego también es un retrato muy bonito, y creo que esto es bueno contarlo. En el documental vais a ver a una mujer que se llama Charo Velasco, que era la jefa de la oposición en ese momento en Ponferrada, es decir, era del Partido Socialista, una rival política de Nevenka, que era concejal del PP y también el alcalde, que es quien ayuda a Nevenka a salir de esto y quien pide a todos sus compañeros de partido que no digan nada, que no utilicen políticamente este caso, ¿no? Charo es un ángel, es una mujer que entonces, como digo, estaba en política y que es pediatra y ha vuelto a su profesión, y cuenta cómo fue la primera vez que se dio cuenta de que estaba pasando algo y de que a Nevenka le estaban haciendo algo, y rompe a llorar contándolo. Y para mí es uno de los momentos más emocionantes del documental. Desde luego, la sororidad es eso, la empatía es eso, y Charo tuvo un papel importantísimo. Bueno, una cosa que demuestra es que sigue siendo extraordinariamente valiente, porque resucitar para ella los fantasmas no debe ser nada agradable, pero también volverse a colocar en el foco de las miradas no debe ser ningún plato de buen gusto, pero de alguna manera conserva esa valentía que tenía hace 20 años, ¿no? Totalmente. Además es un riesgo, ¿eh? Hay gente, aparte de pues el propio exalcalde y condenado Ismael Álvarez decir el otro día en un medio que ella había cobrado, que es una mentira y una patraña, como casi todo lo que dice. Ella se arriesga por varios motivos. Primero, porque hay quien puede pensar que lo hace con algún, no sé, objetivo extraño, y no es así. Segundo, porque su familia sigue viviendo en Ponferrada. Y sigue siendo difícil en Ponferrada hablar de este tema. Nosotros lo hemos percibido mientras grabamos el documental. Así que ella es muy valiente y lo hace únicamente con la esperanza de que otras mujeres que se puedan ver en esa situación puedan dar el paso. Y luego creo que también está muy bien, aparte de hablar de las mujeres valientes como lo es ella o como lo fue Charo, los hombres malos como Ismael Álvarez existen, y los hombres buenos también. Y hay dos especialmente en el documental: a Adolfo, su abogado, que en un momento de mucha presión él aguantó y además ganaron el caso, y Lucas, que es su pareja, el padre de sus hijos, que desde el primer minuto estuvo con ella en aquella situación tan difícil, y que demuestra que hay hombres que acompañan a las mujeres en circunstancias como estas, las acompañan en el camino hasta donde haga falta, ¿no? Y otros que no salen en el documental porque estuvieron también ayudando, pero no aparecen en el documental, y que también existen. Creo que en los días en los que hablamos de feminismo también hay que poner en valor eso. Esas imágenes que se ven en el documental tan terribles a las que te referías antes, de miles de personas en favor del alcalde, manifestándose, concentraciones en favor del alcalde. Claro, eso no era Ponferrada, eso era España. Es que así era España entonces. Y el camino que queda por recorrer, una parte lo hemos recorrido, pero el camino tan extraordinario que queda por recorrer nos lo recuerda claramente este caso, con este documental ahora en Netflix, que se estrena hoy viernes, ¿no? Sí, ya se puede ver. Ya se puede ver, así que podéis acceder a él, este documental Nevenka, sobre el caso de Nevenka Fernández, en la plataforma Netflix, producido por Neutral. Ana Pastor, pues muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, y deseando leer a La Resistencia sobre el documental, que sé que va a generar muchas conversaciones. Habrá quien diga gracias Nevenka, y creo que eso va a ser muy bueno y muy reparador para ella. Y creo que también en ese espejo del que tú hablas, quizá alguien se plantee, y no hablo obviamente del acosador, un perdón Nevenka, que creo que también se lo merece. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.